Buenos días. Estamos en la Sala Frique Ibarra, donde mañana a las 7:30 de la tarde se inaugura una exposición sobre los 80 dibujados, toda la movida aragonesa de esos años, recogida a través de fanzines, revistas, carteles. Bueno, tenemos una amplia exposición con más de 150 piezas. Creo que nos tocaba hacer una exposición sobre el cómic, nos apetecía muchísimo y hemos elegido pues, los años donde, a partir del año 1978, ya con plena democracia, pues empiezan todos los autores de la época ya pues realmente empiezan a manifestar y a dar a conocer pues muchas de las cuestiones que ellos se plantean a través de estas portadas de revistas, a través de estos contenidos. Queríamos también que la exposición fuera homenaje también a todos los artistas que en ese momento pues salieron a la luz con sus dibujos y que hoy se han convertido pues en grandes pintores, en grandes diseñadores, dibujantes, etcétera. Es decir, tenemos pues a Samuel Aznar, que nos acompaña, tenemos también trabajos de Isidro Ferrer, tenemos de Ignacio Mayallo, de Paco Simón, es decir, pintores ya muy consolidados que nos apetecía también tenerlos presentes aquí. Y por supuesto tenemos a Antonio Altarriba y a Calpurnio, que también queríamos hacerle pues un pequeño homenaje con motivo, lógicamente, de su reciente fallecimiento, los dos autores aragoneses que tienen una gran representación aquí. Hemos acompañado la exposición de un catálogo, bueno, yo creo que es magnífico porque tiene más de 200 ilustraciones y con dos textos, el primero de Antonio Altarriba y el segundo del comisario de la exposición, de Julio Gracia, que ahora le voy a ceder la palabra para que los cuente con un poquito más de detalle la exposición y lo que él ha planteado en el recorrido que nos hace a través de estos años. Repito, desde el año 1978 hasta 1989, que termina esa década y ya, bueno, pues seguiremos más adelante probablemente con otros proyectos que recorrerán los años siguientes. Nos acompaña también Samuel Aznar, de forma que si luego queréis hacerle, aparte de que ha diseñado la exposición de una forma realmente, bueno, creo que ha quedado la exposición preciosa y se sigue además muy bien, pues él puede responder también a muchas de las preguntas porque sus trabajos también están recogidos aquí. Así que muchísimas gracias a los dos, a Julio y a Samuel, y por supuesto al área de cultura de la universidad, que sin duda está presente en todas las exposiciones. Julio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Como ha comentado la vicerrectora, como ha comentado Yolanda, esta exposición traza un recorrido por la década de los años 80. Es un recorrido, como bien ha comentado, expandido, que empieza en realidad un poquito antes. Empieza durante la transición española, que sienta en gran medida las bases de la década de los 80, que al final es una década de consolidación democrática. Incluso se prolonga un poquitín más allá. Sabéis que los ecos de la década pueden ir un poquito más allá de los 80 y encontramos aquí autores, como bien ha comentado Yolanda, con muchísima proyección a nivel internacional, por ejemplo, Antonio Altarriba, Luis Royo o Calpurnio, al que efectivamente homenajeamos también. Es un pequeño homenaje, ¿no?, el que desarrollamos en esta exposición. Se trata de la primera muestra específicamente sobre cómic producida desde este vicerrectorado, lo cual yo creo que es algo muy importante, ¿no?, como comentaba Yolanda, que supone un hito para el noveno arte y para su introducción dentro de esta Universidad de Zaragoza, donde ya lo hemos venido trabajando en diferentes proyectos a nivel académico, a nivel cultural, y quizás lo que nos faltaba era un homenaje a esta década que al final es clave para entender todo el auge del cómic en la actualidad, todos los eventos, todas las propuestas, todas las revistas que se están desarrollando desde el año 2000 en adelante, ¿no? Pero en gran medida las bases, por así decir, se encuentran durante la transición y los años 80. En este sentido, planteamos un recorrido por más de 150 obras, lo cual para una sala como la Frique Ibarra ha sido un pequeño desafío, pero desde luego la estética, como comentaba Yolanda, diseñada por Samuel Aznar, nos ha planteado un recorrido segmentado y estéticamente muy interesante que nos va llevando de un colectivo y de una etapa a otra. Están representados más de 20 autoras y autores representativos de la década que lo que hacen es trazar una evolución a nivel narrativo y a nivel estético que sienta las bases, como les decía, de lo que en la actualidad consideramos como el auge del cómic, por ejemplo,
en torno a la novela gráfica, ¿no? El germen, por así decir, se encuentra en este momento y se encuentra en estas autoras y en estos autores. Por lo demás, en cuanto al diseño expositivo, les comentará más Samuel Aznar. Destacar que ha sido un placer poder contar con uno de los autores que exponen en la muestra, que además se ha podido implicar en el diseño expositivo, es decir, es una exposición que tiene mucho de recuerdo, que tiene mucho de memoria, que tiene mucho de rescatar una época que para muchas de estas autoras y autores fue muy importante y que en este sentido ha sido especialmente bonita de construir, ¿no? Armar el puzzle e ir recuperando diferentes recuerdos ha sido algo, desde mi punto de vista, ¿no?, como comisario especialmente bonito. Por lo demás, simplemente agradecer una vez más al comisario, si quieres, al cocomisario, le iba a decir ya, al siempre presente Samuel, que ha estado ahí, compañero de fatigas, al Vicerrectorado de Cultura y Protección Social por todo el apoyo y a todo el equipo de actividades culturales sin el cual no habría sido posible desarrollar la exposición, ¿no? Y bueno, por lo demás, si tienen alguna cuestión, alguna pregunta concreta, pues quedo a su disposición también y le cedo la palabra a Samuel para que nos hable un poquito del diseño de la distribución. Hola, buenos días. Gracias a vosotros por haber contado conmigo. Voy a contar una pequeña anécdota. Yo vengo trabajando para la casa, para la Universidad para el Paraninfo, en exposiciones en diseño de montaje. Y estando un día en el estudio, me llamó Julio y me contó la idea y de repente se me revolvieron las tripas porque, claro, yo hacía muchos años que la actividad de lo que es el cómic la había dejado, ¿no? Y entonces pensé, digo, pero ¿cómo puede haber alguien que quiere hacer memoria de estos años en los que vivimos de una manera de todo conflictiva, divertida? Fue una gran explosión incluso de entrada de encaminarnos hacia la democracia y que sí que teníamos el concepto claro de la lucha que teníamos, pero también básicamente lo que hacíamos era divertirnos, ¿no? Disfrutar de lo que suponía este avance, este comienzo de la libertad, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso me pareció divertido, se revolvieron todas las tripas, pero bueno, decidí que sí que diseñaba la exposición y bueno, pues la decisión era tratar de utilizar elementos que tuvieran que ver con lo dibujado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que es las banderolas son de papel, entonces es el papel donde dibujábamos, los bocadillos están representados también con la tipografía, intenciones y que tenían que ver con incluso en la portada lo que se representa también son los 80 dibujados que también están dibujados. Me lo volví a hacer trazando las líneas para dibujar encima los 80, o sea que fui haciendo un trabajo un poco casi volviendo a la idea de cómo se dibujaba, ¿no?, cómo dibujábamos, ¿no? Entonces, pues bueno, y luego buscar ese orden que nos diera la clave para hacer la lectura de la exposición ordenada, ¿no? Yo, a pesar de que el dibujo tiene parte de abstracción y parte de todo, al final la manera de mirar una exposición yo creo que tiene que tener orden. Y más en esta exposición que está llena de viñetas diversas, de muchos colores, de muchas cosas. Entonces, si tú manejas un orden a la hora de comunicar y de poner la obra, yo creo que se digiere mejor, la leemos mejor. Bueno, yo creo que eso es lo que os tenía que poco contar. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Me imagino, sí. A Julio, me gustaría preguntarte esta evolución, no sé si nos la podrías resumir un poco, como comisario resumirías. Sí. Veis, como ha comentado Samuel, que la exposición está segmentada, por así decir, en varias etapas.
comenzamos, por así decir, con la segunda mitad de los años 70, justo con lo que tenéis detrás, que sería el auge del pollo urbano, por así decir. El pollo urbano es una de las primeras publicaciones, una publicación contracultural, donde se inserta de forma natural la historieta, y del pollo urbano y de iniciativas, por así decir, paralelas, como por ejemplo la Casa de la Menta, que coordinaba un autor que vamos a ver varias veces en esta exposición, que es Manuel Estradera, que firma como Estrader y que más adelante fue uno de los componentes del estudio de diseño Camaleón. A partir de ahí surge una revista que se conoce como Z, por así decir, como anexo al pollo urbano, y donde se empieza a desarrollar la idea del colectivo de autores. Esa idea del colectivo de autores, de aglutinar, por así decir, a todos aquellos que en ese momento estaban produciendo cómic en Aragón, es algo que se va a mantener durante toda la exposición, que pasa a la siguiente etapa, que es Bustrófedon y TVO. La revista Z se transforma en Bustrófedon porque sufre un secuestro. Estamos todavía en el año 79, la consolidación de las libertades, sobre todo la libertad de expresión, no es todavía muy elevada. Sufre además un secuestro, lo podéis ver luego si os acercáis, por dos imágenes alusivas a la religión, una de ellas a la Virgen del Pilar. Se transforma en Bustrófedon y, como os digo, esa idea del colectivo continúa, por ejemplo, en Balano, en otras publicaciones como El Japo, coordinada y prácticamente realizada por Calpurnio, o en general en todo lo que vamos a ver aquí. Esta idea del colectivo se mantiene también en las iniciativas, por así decir, a nivel teórico, que se desarrollan durante los años 80. Los 80 no solo son una etapa creativa, sino que son una etapa muy importante para reivindicar al cómic como arte. Estamos ante, por ejemplo, las primeras tesis doctorales sobre cómic. La segunda en España es del 81 y está realizada por Antonio Altarriba, al que tenéis aquí exponiendo. Y al margen de esa idea del colectivo, hemos introducido otros aspectos, como por ejemplo el referente al apoyo institucional. Al final, la década de los 80, en muchos sentidos, a nivel creativo, no solo en el ámbito del cómic, no sería posible sin el apoyo de diferentes instituciones, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza, en ese momento dirigido por Ramón Saiz de Baranda, como sabéis, o la proyección que tienen los autores más allá de Aragón. Aquí tenemos un rincón con unas obras que además yo creo que son especialmente interesantes, ¿no?, y a nivel visual muy potentes, desarrolladas entre Antonio Altarriba y Luis Rollo o Antonio Altarriba y Estrada. Y ya por último, tenéis ahí un par de vitrinas sobre cómo el cómic se inserta en un territorio distinto, que es el de la prensa, es decir, cómo el cómic, a partir de esta idea del colectivo y a partir de esta idea también de la intelectualización del medio, se expande. Tenéis ahí, por ejemplo, a La Bordeta, que es muy interesante como guionista de cómic, junto a Isidro Ferrer y junto a Carlos Azagra. Y en la parte posterior, ahí tenéis de hecho en la imagen de Isidro Ferrer un pequeño homenaje a Paraninfo, como veis. Aparece Paraninfo dibujado, no es casual, evidentemente. Y en la otra vitrina, cómo el cómic más allá de la prensa se expande, por ejemplo, al territorio del resto de revistas que constituyen la movida. Tenemos Menos 15, con una imagen de Isidro Ferrer. Menos 15 es una revista que dirigía Javier Losilla y que se constituye como uno de los órganos, por así decir, de difusión de esta movida en Zaragoza, que va mucho más allá del cómic. Ha sido un resumen muy extenso, pero ahí tenéis. Bueno, un buen material. resumen, ha sido un buen resumen. Sí. Samuel, no sé si nos podrías explicar qué atmósfera se vivía en aquella época. Nosotros esa idea de colectivo y demás, ya se has contado muy bien que era la reivindicación y también la diversión. Y luego has dicho que cómo se dibujaba entonces, qué diferencia ves ahora entre el dibujo de los 80 y el dibujo actual. Sí, pues no tiene nada que ver. O sea, porque eran tableros de dibujo, uno detrás de otro, nos poníamos uno detrás de otro, el papel cortado, las escuadras, la regla, el tiralíneas, el grafos, el pincel, la tinta china. O sea, no había nada que estuviera
a la tecnología, ¿no? Porque lo más cercano a la tecnología era poner el letraset, que eran unas letras que venían en unas planchas que tú presionabas y se quedaban en el soporte de papel, ¿no? Y las tramas, que en algún caso aparece bastante, las tramas eran como las tramas de los periódicos y de la imprenta, pero con diversidad de formas, ¿no? Que recortabas con cúter y lo ponías en la zona que tú querías, ¿no? Y la mezclabas con una segunda tinta, por ejemplo. Es que tenías que tratar primero el blanco y negro. Solíamos tratar el blanco y negro en un tamaño DIN A4, DIN A3, depende del trazo que tuviéramos. Yo, que era más denso y más espeso con el trabajo, lo hacía un poquito más grande. Entonces allí pues metía el aerógrafo, que también era un elemento de trabajo, el aerógrafo, y los lapiceros de colores. O sea, era una gran amalgama una gama inmensa de materiales, ¿no? Entonces, pues eso, trabajabas el blanco y negro, luego ponías un vegetal encima por cada uno de los colores. Entonces, donde querías que tú ubicar masa de color, tenías que dibujarlo pero en blanco y negro, y tú en ese vegetal lo reproducía la fotomecánica para el color, ¿no? Entonces era un trabajo, la verdad es que no tiene nada que ver. Ahora sería maravilloso, porque es la diversidad de formas o de variables que puedes darle es impresionante, ¿no? Entonces éramos artesanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Éramos dibujantes, que luego posteriormente pues unos fuimos dibujantes publicitarios, y que luego hemos sido diseñadores. Ha ido evolucionando también hasta la manera de describirnos, ¿no? Entonces, esa evolución, pues tenemos a Isidro Ferrer, que es un referente, ¿no? Estrader ha seguido haciendo diseño gráfico, yo he seguido haciendo diseño gráfico, y me dedico pues eso, a estas cosas, a darle forma al catálogo, a la identidad gráfica, y de eso hemos vivido, y otros han vivido Ricardo Joven, pues era otro dibujante del colectivo, que al final terminó siendo actor de teatro, y que sigue en Madrid como actor de teatro, y un buen actor de teatro. Bueno. Y esa otra pregunta que te decía de la atmósfera, ¿cómo decías, oye, cómo sería este colectivo que os juntaba, y no sé si era mucho... ¿Qué quiere detalles? Os ponéis a crear... Sí, pues... Trasládanos un momento hacia eso. Bueno, por deciros algo, os voy a poner en la situación. Calle Pizarro número 7, clandestino, donde entrabas y íbamos al fondo de un cuarto pequeño que tenía Luis Rollo, que lo tenía como de almacén, y allí hacíamos toda la vida. Se llegó hasta pegar fuego porque hacía frío, y recuerdo que a Castillo Sea se le quemó el tabardo, y dijo: ¡ay, mi madre, la que me va a montar! Porque voy a ir a casa sin el tabardo ni mierda. Bueno, pues anecdotario de todo tipo, ¿no? Porque la verdad, y se hablaba mucho de las necesidades, incluso estéticas, porque no solo políticas sino estéticas. O sea, yo quizás irrumpí de una manera más brusca en el colectivo Z, y empecé a demandar un poco la estética del trabajo. Por ejemplo, en portada iba a estar el dibujo de Soteras, que fue la revista Secuestrada. Yo dije que aquello, pues que como dibujo, pues que a lo mejor tenía que ser una guarda, y la portada que tenía que tener una potencia, ¿no? Porque la portada tiene que ser una cosa que nos ayude a quererlo mirar, ¿no? Entonces, pues lo hizo Víctor Lahuerta, que también era una portada conflictiva, porque era Superman, que era Estados Unidos, que estaba detrás de Europa, que era una mujer, en una situación un poco... Bueno, pues ahí era otra manera de hacer. Siempre demandábamos que todo no tuviera el dibujito bonito, y eso. Siempre estábamos intentando transformar el dibujo. Y se hablaban las cosas, y además se entraba en conflicto con estas cosas, ¿no? A la hora de las decisiones. Bueno, pues, ¿Algo más, no sé Santiago? si lo he contado bien, pero bueno. Santiago. Sí, yo quisiera preguntar si
agradecíais que alguna particularidad respecto a lo que se estaba haciendo en ese momento en España y también sobre las grandes corrientes internacionales del cómic en esa época. Hombre, éramos un referente, ¿eh? Éramos un referente porque... Sí, éramos un referente, bueno, de hecho, con las revistas nos íbamos a Barcelona, a las Ramblas, hacíamos una performance allí vendiendo las revistas y bueno, en Barcelona decían, sois los más modernos de este país. Y Barcelona entonces era una ciudad cosmopolita que atraía el arte de una manera importante, ¿no? El problema es que luego se ha ido mirando más al ombligo y hemos perdido esa Barcelona cosmopolita, pero bueno, vamos a hacer. Pero yo creo que sí, y bueno, de hecho hubo una representación de Bustrófedon en Angulema sobre el cómic, el nuevo cómic aragonés o español. Se tenía muy en cuenta porque aquí estaba surgiendo con fuerza y grandes dibujantes, ¿eh? He de decir que ahora hay grandes ilustradores y yo creo, ¿no? También hay muy buenos ilustradores. No sé si es excesivo, pero igual es un germen el que se genera aquí o que se generó desde un momento que ha ido impactando o teniendo repercusión en el resto de gente que ha venido detrás y es una ciudad con buenos dibujantes, grandes ilustradores, yo creo que, y artistas y pintores. Es una ciudad que yo creo que tiene buen potencial. Igual luego los humanos no sabemos hacerlo para poder tirar para adelante, pero en principio yo que llevo este recorrido enorme desde entonces he visto cómo se ha crecido en la ciudad con grandes dibujantes o en Aragón, o sea, en general. Yo, enganchando con lo que ha comentado Samuel, hubo efectivamente una representación de Bustrófedon en Angulema, que fuisteis allí al festival. Hubo también una exposición en el año 89, que tenéis detrás el cartel, donde había autores aragoneses representados, por ejemplo, Calpurnio, Fernando de Felipe. Y respondiendo a tu pregunta sobre este vínculo con las tendencias a nivel nacional o internacional, lo cierto es que varios de estos autores consiguieron luego publicar en revistas editadas desde Barcelona que tenían impacto nacional, por ejemplo Rambla o por ejemplo 1984, que eran revistas con muchísima tirada e incluso lograron luego que sus obras se publicaran más allá a nivel internacional, por ejemplo en revistas como Heavy Metal, que es un referente del cómic en el espacio anglosajón, ¿no? Entonces esto nos habla de cómo estos autores eran referencia y tenían muy buena conexión con corrientes internacionales porque se les publicaba fuera de Aragón, ¿no? Y luego el éxito que han tenido, pues, por ejemplo, personajes como Supermaño, Alberto Calvo en prensa, o El bueno de Cutlass de Calpurnio, mucho más allá de la década, nos hablan de hasta qué punto creaban para un público mucho mayor que el puramente aragonés, ¿no? No sé si he respondido... ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Bueno, pues agradeceros a todos el que nos acompañéis a la presentación. Mañana inauguraremos oficialmente a las 7:30, pues y estaremos hasta febrero, María, ¿es la exposición? Enero, hasta finales de enero, hasta el 20 de enero más o menos, ¿no?